La parábola del mamón injusto, por William Tyndale. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, al que se le acusó de malgastar sus bienes. Entonces el rico llamó al mayordomo y le dijo: ¿Cómo es que oigo esto sobre ti? Rendid cuentas de vuestra mayordomía, porque ya no podréis seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo pensó para sí: ¿Qué haré si mi amo me quita el puesto de mayordomía? No puedo cavar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que, cuando me quiten la mayordomía, me reciban en sus casas. Luego llamó a cada uno de los deudores de su amo, y le preguntó al primero: ¿Cuánto le debéis a mi amo? Y él le respondió: 100 barriles de aceite. Entonces le dijo: Tomad vuestra cuenta, sentaos y escribid 50. Después preguntó a otro: ¿Y vos, cuánto le debéis? Y éste contestó: 100 medidas de trigo. Y le dijo: Tomad vuestra cuenta y escribid 80. El amo alabó al mayordomo injusto porque había actuado con astucia, ya que los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Y os digo: haceos amigos con el mamón injusto para que cuando partáis seáis recibidos en las moradas eternas. Traducción del capítulo 16 del libro de Lucas, por William Tyndale. En cuanto a esto y otros textos similares, muchos han tratado de alejar al pueblo de la verdadera fe y de confiar en la verdad de las promesas de Dios y en los méritos de Cristo, nuestro Señor. También han logrado que se confíe en los propios méritos y que se crea que serán justificados ante Dios por la bondad de sus propias obras. Han corrompido la palabra pura de Dios para confiar en Aristóteles. Aunque los filósofos y los sabios del mundo eran enemigos del Evangelio de Dios, y aunque la sabiduría mundana no puede comprender la sabiduría de Dios, como se puede ver en 1 Corintios capítulos 1 y 2, y aunque la justicia mundana no puede ser obediente a la justicia de Dios, los que leen a Aristóteles creen que él es verdadero. Para mantener eso, desgarran las escrituras con sus distinciones y las interpretan violentamente, contrariamente al significado del texto, a las circunstancias que van antes y después, y a 1000 textos claros y evidentes. Por lo tanto, he tomado en mis manos explicar este Evangelio y ciertos otros lugares del Nuevo Testamento, y en la medida en que Dios me preste gracia, llevar las Escrituras al sentido correcto, volver a cavar los pozos de Abraham y purificarlos del polvo de la sabiduría mundana con la que estos filisteos los han tapado. Que Dios me conceda esta gracia por el amor que tiene a su Hijo Jesús nuestro Señor, para la gloria de su nombre. Amén. Que la fe solamente, antes de todas las obras y sin todos los méritos, pero solamente los de Cristo, nos justifica y nos pone en paz con Dios. Lo prueba Pablo en el 1 capítulo de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice él, es decir, de las buenas noticias y promesas que Dios nos ha hecho y jurado en Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sigue en el capítulo mencionado: el justo por la fe vivirá. En la fe que tenemos en Cristo y en las promesas de Dios encontramos misericordia, vida, favor y paz. En la ley encontramos muerte, condenación e ira. Además, la maldición y la venganza de Dios sobre nosotros. Y es llamada por Pablo el ministerio de muerte y condenación. En la ley se prueba que somos enemigos de Dios y que lo odiamos. ¿Cómo podemos estar en paz con Dios y amarlo, viendo que somos concebidos y nacidos bajo el poder del diablo, y somos su posesión y reino, sus cautivos y esclavos y sometidos a su voluntad, y Él tiene nuestros corazones, de manera que es imposible para nosotros consentir a la voluntad de Dios? Mucho más es imposible para un hombre cumplir la ley con su propia fuerza y poder, viendo que por nacimiento y naturaleza somos herederos de la condenación eterna, como dice Pablo en Efesios 2. Nosotros, dice él, por naturaleza somos hijos de ira, cosa que la ley solo expresa y no nos ayuda, y exige cosas imposibles de nosotros. La ley, cuando manda que no debes codiciar, no te da poder para hacerlo, sino que te condena porque no puedes hacerlo.
Por tanto, si quieres estar en paz con Dios y amarlo, debes volver a las promesas de Dios y al Evangelio, que Pablo llamó en el lugar antes mencionado a los Corintios el ministerio de la justicia y del Espíritu. Porque la fe trae el perdón y el perdón libremente, comprado por la sangre de Cristo, y también trae el Espíritu. El Espíritu suelta los lazos del diablo y nos libera. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, dice Pablo en el mismo lugar a los Corintios. Es decir, allí el corazón es libre y tiene poder para amar la voluntad de Dios, y allí el corazón lamenta que no puede amar lo suficiente. Ahora bien, ese consentimiento del corazón a la ley de Dios es vida eterna, sí, aunque aún no haya poder en los miembros para cumplirla. Por lo tanto, que cada hombre, según el consejo de Pablo en el 6º capítulo a los Efesios, se arme con la armadura de Dios, es decir, con las promesas de Dios. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y así resistir en el día malo de la tentación, especialmente en la hora de la muerte. Por lo tanto, asegúrate de tener las promesas de Dios en tu corazón y de creer en ellas sin vacilar. Y cuando llegue la tentación y el diablo te acuse con la ley y tus acciones, respóndele con las promesas de Dios. Vuélvete hacia Él, confiésate y di que es así, porque ¿cómo no sería misericordioso? Y recuerda que Él es el Dios de la misericordia y la verdad, y no puede dejar de cumplir sus promesas. También recuerda que la sangre de su Hijo es más poderosa que todos los pecados y maldades del mundo entero. Con eso, tranquilízate y entrégate a Él, y bendícete a ti mismo en toda tentación, especialmente en la hora de la muerte, con esa vela sagrada. De lo contrario perecerás, aun tengas 1000 velas sagradas a tu alrededor, 100 toneladas de agua bendita, un barco lleno de indulgencias, un saco lleno de hábitos de frailes y todas las ceremonias del mundo, y todas las buenas obras, méritos y merecimientos de todos los hombres del mundo, aunque sean o hayan sido santos. La palabra de Dios dura para siempre, y lo que Él ha jurado permanece cuando todas las demás cosas perecen. Mientras encuentres algún consentimiento de tu corazón para la ley de Dios, que es justa y buena, y también desagrado porque no puedes cumplirla, no desesperes, ni dudes de que el Espíritu de Dios está en ti, y que has sido elegido por amor a Cristo por la herencia de la vida eterna. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, y también creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Además, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. También, con el corazón se cree para justicia. También, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. También en Gálatas 2, donde se enfrentó a Pedro, dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en el mismo lugar dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Y de tales ejemplos están llenas todas las epístolas de Pablo. Observa cómo Pablo se esfuerza por expresar los misterios de la fe en la epístola a los Efesios y en la epístola a los Colosenses. De estos y muchos textos similares estamos seguros de que el perdón de los pecados y la justificación son apropiados solo para la fe, sin añadir las obras. También toma la similitud que Cristo hace. Un buen árbol da buenos frutos, y un árbol malo da malos frutos. Ahí ves que el fruto no hace bueno al árbol, sino que es el árbol el que hace el fruto, y que el árbol debe ser bueno primero, o ser hecho bueno, antes de poder dar buenos frutos. Como también dice, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Así también es verdad, y nada más verdadero, que un hombre antes de todas las buenas obras debe ser bueno, y que es imposible que las obras lo hagan bueno, si no era bueno antes de hacer buenas obras. Porque este es el principio de Cristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Así también, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Por tanto, es evidente y una conclusión segura que no debe ser puesta en duda, que debe haber primero en el corazón del hombre, antes de que haga cualquier obra buena, algo mayor y más precioso que todas las obras del mundo, para reconciliarlo con Dios, para traerle el amor y el favor de Dios, para hacer que ame a Dios de nuevo, para hacerlo justo y bueno ante los ojos de Dios, para eliminar su pecado, para liberarlo de la cautividad en la que fue concebido y nació, en la que no podía amar a Dios ni la voluntad de Dios. De lo contrario, ¿cómo puede hacer alguna obra buena que agrade a Dios si no hay alguna bondad sobrenatural en él, dada por Dios gratuitamente, de la cual debe brotar la buena obra? Así como un enfermo debe ser sano, o curado antes de haber podido hacer las obras de un hombre sano, y como un ciego debe recibir la vista antes de poder ver, y aquel que tiene los pies en grillos o cadenas debe ser liberado primero antes de poder ir y caminar o correr, y así como aquellos que leemos en el Evangelio, que estaban poseídos por los demonios, no podían alabar a Dios hasta que los demonios fueran expulsados. Aquello precioso que debe estar en el corazón antes de que un hombre pueda hacer cualquier buena obra es la palabra de Dios, la cual en el Evangelio predica, ofrece y lleva a todos los que se arrepienten y creen el favor de Dios en Cristo. Quien oye la palabra y cree en ella es justificado por ella, y por ella se le da el Espíritu de Dios, que lo guía a todo lo que es la voluntad de Dios, y es liberado de la cautividad y de la esclavitud del diablo, y su corazón es libre para amar a Dios, y tiene deseo de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, se llama la palabra de vida, la palabra de gracia, la palabra de salud, la palabra de redención, la palabra de perdón y la palabra de paz. Quien no la oye ni cree en ella, de ninguna manera puede ser justificado ante Dios. Esto lo confirma Pedro en el capítulo 15 de los Hechos, diciendo que Dios por la fe purifica los corazones. Porque de la misma naturaleza que la palabra de Dios es, de la misma naturaleza deben ser los corazones que creen en ella y se aferran a ella. Ahora bien, la palabra es viva, pura, justa y verdadera, y así hace los corazones de aquellos que creen en ella. Si se dice que Pablo, cuando dice en Romanos 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, se refiere a los rituales o sacrificios, es una afirmación falsa, porque inmediatamente después dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿No son los rituales los que confiesan el pecado, sino la ley de los mandamientos? En el versículo 4 dice, la ley producirá ira, lo cual no puede referirse a los rituales, porque fueron dados para reconciliar al pueblo con Dios después de que hubieran pecado. Sí, como dicen, los rituales que se dieron para purificar el pecado y reconciliar no justifican ni bendicen, sino temporalmente, mucho menos la ley de los mandamientos justifica.
porque lo que prueba que un hombre está enfermo no lo sana, ni la causa de la ira trae favor, ni lo que condena puede salvar a un hombre. Cuando la madre le ordenó a su hijo incluso mecer la cuna, él se queja. Este mandamiento solo expresa el veneno que está oculto, lo enfrenta a su madre y lo hace creer que ella no lo ama. Estos mandamientos también: no codiciarás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No me des poder para hacerlo, sino saca el veneno que hay en mí y condéname, porque no puedo hacerlo, y demuestra que Dios está enojado conmigo, ya que su voluntad y la mía son tan contrarias. Por lo tanto, dice Pablo, si hubiera una ley que pudiera dar vida, entonces sin duda la justicia vendría por la ley. Pero la Escritura concluye que todos están bajo pecado, dice él, para que la promesa sea dada a los que creen a través de la fe en Jesucristo. Las promesas, cuando se creen, son las que justifican, porque traen el Espíritu, que afloja el corazón, da rienda suelta a la ley, y nos certifica de la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Si nos sometemos a Dios y le pedimos que nos sane, lo hará, y mientras tanto, debido al consentimiento del corazón a la ley, nos considerará completamente sanos, y ya no nos odiará, sino que nos tendrá compasión, nos criará, será tierno con nosotros, y nos amará como lo hace con Cristo mismo. Cristo es nuestro Redentor, Salvador, paz, expiación y satisfacción, y ha hecho reparación o satisfacción hacia Dios por todo el pecado que aquellos que se arrepienten hacen, han hecho o harán. Así que si por fragilidad caemos 1000 veces al día, pero nos arrepentimos de nuevo, siempre tenemos misericordia almacenada para nosotros en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces de esas escrituras que hablan tan duramente sobre las buenas obras? Como leemos en Mateo capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, y cosas por el estilo, que suenan como si fuéramos justificados y aceptados en el favor de Dios en Cristo a través de buenas obras. Yo respondo sabiamente: hay muchos que cuando oyen o leen acerca de la fe, de inmediato están de acuerdo con ella, y tienen una cierta imaginación u opinión de la fe, como cuando alguien cuenta una historia o algo hecho en una tierra extraña, que no les concierne en absoluto. Sin embargo, lo creen y lo cuentan como algo verdadero, y a esta imaginación u opinión la llaman fe. No piensan más allá de que la fe es algo que está en su propio poder tener, como hacen otras obras naturales que los hombres hacen, pero no sienten ninguna obra del Espíritu, ni la sentencia terrible de la ley, los juicios terribles de Dios, la terrible condenación y cautiverio bajo Satanás. Por lo tanto, tan pronto como tienen esta opinión o imaginación en sus corazones, que dice: de verdad esta doctrina parece verdadera, creo que así es, entonces piensan que la fe verdadera está ahí, pero después, cuando sienten en sí mismos y también ven en otros que no hay cambio alguno y que las obras no siguen, sino que siguen siendo exactamente como antes y permanecen en su antiguo estado, entonces piensan que la fe no es suficiente, sino que debe haber algo más grande que la fe que justifique a un hombre. Así que vuelven a apartarse de la fe y dicen: la fe sola no justifica al hombre, ni lo hace aceptable a Dios. Si les preguntas por qué, responden: mira cuántos creen y sin embargo no hacen más de lo que hacían antes. Estos son aquellos a quienes Judas llamó soñadores, que se engañan con sus propias fantasías. ¿Qué otra cosa es su imaginación que llaman fe, sino un sueño de la fe y una opinión de su propia imaginación obrada sin gracia de Dios? Estos necesitan ser peores al final que al principio. Estos son viejos recipientes que se rompen cuando se vierte vino nuevo en ellos. Es decir, escuchan la palabra de Dios, pero no la retienen, y por lo tanto empeoran más de lo que eran antes. Pero la fe verdadera no surge de la fantasía del hombre, ni está en el poder de ningún hombre obtenerla, sino que es completamente el puro don de Dios derramado en nosotros libremente, sin ninguna obra nuestra, sin merecer y sin méritos.
Sí, y sin buscar de nosotros, y es como dice Pablo en el capítulo 2 a los Efesios, incluso el don y la gracia de Dios, comprados por medio de Cristo. Por lo tanto, es poderoso en operación, lleno de virtud y siempre trabajando, lo que también renueva un hombre. Lo que lo engendra de nuevo lo altera, lo cambia y lo transforma completamente en una nueva naturaleza y conversión, de modo que un hombre siente que su corazón está completamente alterado y cambiado, y dispuesto de manera muy diferente a antes, y tiene el poder de amar lo que antes no podía sino odiar, y se deleita en lo que antes aborrecía, y odia lo que antes no podía sino amar, y libera el alma y la hace libre para seguir la voluntad de Dios, y hace al alma lo mismo que la salud hace al cuerpo, después de que un hombre ha sido consumido y gastado por una larga enfermedad. Las piernas no pueden sostenerlo, no puede levantar sus manos para ayudarse a sí mismo. Su gusto está corrompido, el azúcar es amargo en su boca, su estómago lo aborrece, anhelando la comida insípida y sin sabor que hace que su estómago completo esté listo para vomitar. Cuando la salud llega, ella lo cambia y lo altera completamente, y le da fuerza en todos sus miembros y deseo de hacer su propia voluntad, lo que antes no podía hacer, ni podía soportar que nadie lo exhortara a hacer, y ahora tiene ganas de cosas saludables, y sus miembros son libres y están en libertad, y tiene el poder de hacer su propia voluntad, todas las cosas que pertenecen a un hombre completo para hacer, lo que antes no tenían el poder de hacer, sino que estaban en cautiverio y esclavitud. De la misma manera, la fe verdadera hace todas las cosas para el alma. El Espíritu de Dios acompaña la fe y trae consigo luz, con la cual el hombre se ve a sí mismo en la ley de Dios y reconoce su miserable cautiverio y esclavitud, y se humilla y se aborrece a sí mismo. Ella trae las promesas de todas las cosas buenas en Cristo. Dios obra con su palabra y en su palabra, y cuando su palabra es predicada, la fe se arraiga en los corazones de los elegidos, y a medida que la fe entra y la palabra de Dios es creída, el poder de Dios libera el corazón de la esclavitud y del cautiverio bajo el pecado, y lo une a Dios y a la voluntad de Dios, lo transforma, lo cambia por completo, lo moldea y lo forja de nuevo, le da poder para amar y hacer lo que antes era imposible para el amar o hacer, y lo convierte en una nueva naturaleza, de modo que ama lo que antes odiaba, y odia lo que antes amaba, y está completamente transformado y cambiado, y dispuesto de manera contraria, y está unido y acoplado firmemente a la voluntad de Dios, y naturalmente produce buenas obras, es decir, lo que Dios manda hacer, y no cosas de su propia imaginación. Y Él lo hace por su propia voluntad, como un árbol produce fruto por su propia voluntad. Y así como no es necesario ordenar a un árbol que produzca fruto, así no hay ley puesta al que cree y es justificado por la fe, como dice Pablo en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1. Tampoco es necesario porque la ley de Dios está escrita y grabada en su corazón, y su placer está en ella. Y así como sin mandamiento, pero incluso por su propia naturaleza, come, bebe, ve, oye, habla y camina. Así también por su propia naturaleza, sin coacción ni compulsión de la ley, produce buenas obras. Y como un hombre entero cuando tiene sed, espera solo por la bebida, y cuando tiene hambre, espera solo por la comida, y luego bebe y come naturalmente, así también el fiel siempre tiene sed y hambre de la voluntad de Dios, y espera solo por la ocasión. Y cuando se le da una ocasión, obra naturalmente la voluntad de Dios, porque esta bendición se da a todos los que confían en la sangre de Cristo, que tienen sed y hambre de hacer la voluntad de Dios. El que no tiene esta fe es solo un charlatán inútil de fe y de obras, y no sabe lo que está diciendo, ni lo que significa ni a qué se refieren sus palabras, porque no siente el poder de la fe, ni la obra del Espíritu en su corazón, sino que interpreta las Escrituras que hablan de fe y obras, según su propia razón ciega y sus fantasías tontas, y no de ninguna experiencia que tenga en su corazón, como un hombre que repite una historia de la boca de otro hombre,
y no sabe si es verdad o no, ni tiene ninguna experiencia de la cosa en sí misma. La Escritura atribuye tanto la fe como las obras no a nosotros, sino solo a Dios, a quien pertenecen y son apropiadas, cuyo don son obra y propia de su Espíritu. No es una ceguera obstinada y perversa enseñar cómo un hombre no puede hacer nada por sí mismo, y aun así presumir de hacer la obra más grande y alta de Dios, inclusive hacer fe en sí mismos con su propio poder, su imaginación y pensamientos falsos? Por lo tanto, digo que debemos romper toda esperanza en nosotros mismos y pedir a Dios, como los apóstoles de Cristo lo hicieron, que nos dé fe y aumente nuestra fe. Cuando la tenemos no necesitamos nada más, porque ella trae consigo al Espíritu, y Él no solo nos enseña todas las cosas, sino que también las obra poderosamente en nosotros, y nos lleva a través de la adversidad, la persecución, la muerte y el infierno, al cielo y a la vida eterna. Por lo tanto, presta atención, ya que hemos venido a responder. La Escritura, por causa de tales sueños y fe fingida, usa tal manera de hablar sobre las obras, no para que un hombre sea justificado ante Dios, sino para declarar a otros y tomar de otros la diferencia entre una fe falsa y una fe verdadera. Porque donde hay una fe verdadera, ella produce buenas obras. Si no hay buenas obras, es sin duda solo un sueño y una opinión, o una fe fingida. Por tanto, así como el fruto no hace bueno el árbol, sino que lo declara y testifica externamente que el árbol es bueno, como Cristo dijo, cada árbol se conoce por su fruto, así conoceréis la fe correcta por su fruto. Tomad por ejemplo a María, que ungió los pies de Cristo, cuando Simón, quien invitó a Cristo a su casa, la condenó. Cristo la defendió y la justificó, diciendo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos 2 le amará más? Simón respondió y dijo, Pienso que aquel al cual soltó más. Y él dijo, Rectamente has juzgado. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Aquí vemos que las obras y acciones son sólo señales externas de la gracia interna de la misericordia abundante y generosa de Dios, recibida libremente sin todo mérito de obras. Sí, y antes de todas las obras. Cristo enseña a conocer la fe y el amor internos por las obras externas. Las obras son el fruto del amor, y el amor es el fruto de la fe. El amor y también las obras son grandes o pequeñas según la proporción de la fe. Donde la fe es fuerte y poderosa, hay un amor ferviente y obras abundantes y hechas con gran humildad. Donde la fe es débil, hay amor frío, y las obras son pocas y raras, como flores y brotes en invierno. Simón creía y tenía fe, aunque débil, y según la medida de su fe, amaba fríamente y tenía obras correspondientes. Solo le ofreció a Cristo una cena sencilla y austera, y no lo recibió con gran hospitalidad. Pero María tenía una fe fuerte, y por lo tanto, un amor ardiente y obras notables, realizadas con una profunda y humilde mansedumbre. Por un lado, se veía claramente en la ley, tanto en el peligro en el que se encontraba en su cruel esclavitud bajo el pecado, su horrible condenación y también la sentencia y juicio temible de Dios sobre los pecadores. Por otro lado, escuchó el Evangelio de Cristo predicado, y en las promesas vio con ojos de águila la misericordia infinitamente abundante de Dios, que supera todo lenguaje,
que se manifiesta en Cristo para todos los pecadores humildes que conocen sus pecados. Y ella creyó poderosamente la palabra de Dios y glorificó a Dios por su misericordia y verdad. Y siendo vencida y abrumada por la abundancia inefable e incomprensible de las riquezas de la bondad de Dios, se inflamó y ardió en amor. Sí, estaba tan llena de amor que no podía aguantar ni contenerse, sino que debía desbordarse, y estaba tan ebria de amor que no consideraba nada más que expresar el amor ferviente y ardiente de su corazón solamente. No tenía respeto por sí misma, aunque fuera una pecadora tan grande y notable, ni por la hipocresía astuta de los fariseos, que siempre desprecian a los pecadores débiles, ni por el costo de su ungüento, pero con toda humildad corrió a los pies de Cristo, los lavó con las lágrimas de sus ojos, los secó con los cabellos de su cabeza y los ungió con precioso ungüento. Sí, sin duda habría corrido al suelo bajo sus pies para expresar su amor por él. Sí, habría descendido al infierno si hubiera sido posible. Como Pablo en el capítulo 9 de su epístola a los Romanos, estaba ebrio de amor y abrumado por la abundancia de la infinita misericordia de Dios, que había recibido en Cristo sin buscarla. Deseaba ser desterrado de Cristo y ser condenado para salvar a los judíos, si fuera posible. Porque como un hombre siente a Dios en sí mismo, asimismo desea para su prójimo. Observa otra cosa también. Nosotros, por lo general, debido a nuestra torpeza en todo nuestro conocimiento, partimos de lo último y posterior a lo primero, comenzando por el final, discutiendo y haciendo nuestro argumento hacia atrás. Comenzamos por el efecto y la obra, y procedemos a la causa natural. Por ejemplo, primero vemos que la luna está oscura, y luego buscamos la causa, y descubrimos que la colocación de la Tierra entre el Sol y la luna es la causa natural de la oscuridad, y que la Tierra detiene la luz. Entonces discutimos hacia atrás diciendo, la luna está oscura, por lo tanto la Tierra está directamente entre el Sol y la luna. Sin embargo, la oscuridad de la luna no es la causa natural de que la Tierra esté entre el Sol y la luna, sino su efecto y causa declarativa, que nos lleva al conocimiento de que la Tierra está directamente entre el Sol y la luna, y causa la oscuridad, deteniendo la luz del Sol en la luna. Y viceversa, la existencia de la Tierra directamente entre el Sol y la luna es la causa natural de la oscuridad. De la misma manera, al tener un hijo, por lo tanto, ser un padre, y sin embargo el hijo no es la causa del padre, sino viceversa. Sin embargo, el hijo es la causa declarativa por la cual sabemos que el otro es padre. De la misma manera aquí diríamos que porque ha amado mucho se le perdona mucho. No debemos entender por la palabra porque que el amor es la causa natural del perdón de los pecados, sino que lo declara solamente, y viceversa. Por tanto, el perdón de los pecados es la causa natural del amor. Las obras declaran amor, y el amor declara que hay algún beneficio y bondad mostrada. De lo contrario no habría amor. ¿Por qué trabaja uno y otro no? ¿O uno más que otro? ¿Por qué uno ama y el otro no? ¿O por qué uno ama más que el otro? ¿Por qué uno ama y el otro no? ¿O uno más que otro? ¿Por qué uno siente el amor excesivo de Dios en su corazón y otro no? ¿Por qué uno lo siente más que otro? La Escritura habla de la manera más cruda. Por tanto, sé diligente para que no te engañes con la curiosidad, porque hombres no de baja reputación han sido engañados con sus propios sofismas. Ahora ves una gran diferencia entre ser justo y bueno en sí mismo, y declarar y expresar la justicia y la bondad. Solamente la fe hace al hombre seguro, bueno, justo, amigo de Dios, sí, y el Hijo y el heredero de Dios, y de toda su bondad, y nos posee con el Espíritu de Dios. La obra declara la misma fe y bondad. Ahora la Escritura usa la manera común de hablar, y la misma que está entre la gente, como cuando un padre dice a su hijo, ve y sea amoroso, misericordioso y bueno con tal o cual pobre hombre. No le está diciendo que sea misericordioso, amable y bueno, sino que testifique y declare la bondad que ya está en él, con la acción exterior, para que pueda salir al beneficio de otros.
y que otros puedan sentir lo que lo necesitan. De la misma manera interpretamos las Escrituras que hablan de obras, que Dios quiere que mostremos esa bondad que hemos recibido por la fe, y que la dejemos salir y llegar al beneficio de otros, para que la falsa fe sea conocida y arrancada de raíz. Porque Dios no da su gracia a ningún hombre para que la deje quieta y no haga ningún bien con ella, sino para que la aumente y la multiplique, prestando a otros y declarándose abiertamente con las obras externas, provocando y atrayendo a otros a Dios. Como dice Cristo en Mateo, capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De lo contrario, sería como un tesoro excavado en la tierra, y como una sabiduría oculta en la cual no hay provecho. Además, la bondad y el favor y los dones de Dios que están en ti no solo serán conocidos por otros, sino también por ti mismo, y estarás seguro de que tu fe es correcta, y que el verdadero Espíritu de Dios está en ti, y que eres llamado y elegido de Dios para la vida eterna, y liberado de los lazos de Satanás, cuyo cautivo eras. Como exhorta Pedro en la primera de sus 2 epístolas, a través de las buenas obras para hacer nuestra vocación y elección seguras, por la cual somos llamados y elegidos de Dios. Porque, ¿cómo se atreve un hombre a pensar que su fe es correcta, y que el favor de Dios está sobre él, y que el Espíritu de Dios está en él, cuando no siente la obra del Espíritu Santo, ni él mismo está dispuesto a ninguna cosa piadosa? Nunca podrás conocer o estar seguro de tu fe, sino por las obras. Si las obras no siguen, sí, y eso de amor, sin buscar ninguna recompensa, puedes estar seguro de que tu fe es solo un sueño, y no es correcta, y es la misma que Santiago llama en su epístola del capítulo 2, fe muerta y no justificadora. Abraham, por sus obras fue justificado, y así demostró que temía a Dios, cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Como dice la Escritura, ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Por lo tanto, debemos estar seguros de que la justicia y la bondad de un hombre ante Dios se logran únicamente a través de la fe, antes de que por sus obras. Sin embargo, externamente, ante la gente y ante sí mismo, un hombre es considerado justo por sus obras, es decir, sabe y está seguro a través de sus obras externas que es un verdadero creyente y que está en favor de Dios y es justo y bueno gracias a la misericordia de Dios. Podemos llamar a esto una justicia externa y abierta, y a la otra una justicia interna de corazón. Pero debemos entender que la justicia externa es solo el fruto que sigue y expresa la justificación y la justicia interna del corazón, y que no hace un hombre justo ante Dios, sino que primero debe ser justo ante Él en el corazón. Podemos considerar el fruto de un árbol como la bondad externa del árbol, que sigue y expresa la bondad natural interna del árbol. Esto significa que, como dijo Santiago en su epístola, la fe sin obras está muerta. Es decir, si no hay obras que la sigan, es una señal segura y evidente de que no hay fe en el corazón, sino una imaginación y un sueño muerto, que ellos llaman falsamente fe. De la misma manera, se debe entender esta afirmación de Cristo: haceos amigos con el mamón injusto, o lo que es lo mismo, haceos amigos con las riquezas de maldad. Esto quiere decir, muestra tu fe abiertamente y lo que eres en el corazón, con la entrega y el reparto de tus bienes a los pobres, para que puedas obtener amigos. Es decir, que los pobres a quienes has mostrado misericordia puedan testificar y dar testimonio de tus buenas obras en el día del juicio, para que tu fe y lo que eras en tu corazón ante Dios pueda aparecer abiertamente ante todos los hombres por tus frutos. Porque todo lo que sea consuelo y consolación en ese terrible día será para los que creen correctamente. Y por lo contrario, todo lo que sea desesperación y confusión será para los incrédulos,
y cada hombre será juzgado abierta y externamente en presencia de todos los hombres según sus obras y acciones. Por lo tanto, no sin razón puedes llamarlos tus amigos, aquellos que testifican en ese día de ti, que viviste como un verdadero y justo cristiano y seguiste los pasos de Cristo mostrando misericordia, como sin duda lo hace aquel que siente a Dios misericordioso en su corazón. Y por las obras se conoce la fe, que era correcta y perfecta, porque las obras externas nunca pueden complacer a Dios ni hacer amigos, a menos que broten de la fe, ya que Cristo mismo desaprueba y rechaza las obras de los fariseos, incluso la profecía, la realización de milagros y la expulsión de demonios, que consideramos y estimamos como virtudes muy excelentes. Sin embargo, no hacen amigos con sus obras mientras que sus corazones son falsos e impuros y sus ojos dobles. Ahora bien, sin fe no hay corazón verdadero, ni ojo sencillo, de modo que estamos obligados a confesar que las obras no hacen a un hombre justo o bueno, sino que el corazón debe ser primero justo y bueno antes de que cualquier buena obra proceda de allí. En segundo lugar, todas las buenas obras deben hacerse libremente, con un solo propósito, y no se debe buscar ningún beneficio. Eso lo ordena Cristo cuando dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque así como Cristo con todas sus obras no merecía el cielo, porque ya lo tenía, sino que nos servía con ellas y no buscaba ni buscaba su propio beneficio, sino nuestro beneficio y la gloria de Dios Padre solamente, así también nosotros con todas nuestras obras no podemos buscar nuestro propio beneficio, ni en este mundo ni en el cielo, sino que debemos trabajar libremente para honrar a Dios y sin ningún tipo de provecho buscar el beneficio de nuestro prójimo y servirle. Eso es lo que significa Pablo diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, en cuanto a sí mismo, tenía suficiente, que estaba lleno, y tenía toda la plenitud de la divinidad, y en todas sus obras buscaba nuestro beneficio y se convirtió en nuestro siervo. La razón es que como la fe justifica y elimina el pecado a los ojos de Dios, trae vida, salud y el favor de Dios, nos hace herederos de Dios, derrama el Espíritu de Dios en nuestras almas y nos llena de toda plenitud divina en Cristo. Sería una vergüenza, un reproche y una injusticia para la fe, incluso para la sangre de Cristo, si un hombre hiciera algo para comprar lo que la fe ya le ha dado, y Dios le ha dado gratuitamente. Así como Cristo se habría reprochado y avergonzado a sí mismo si hubiera hecho buenas obras y trabajos para ser hecho por ellos hijo de Dios y heredero de todo, cuando ya lo era. Ahora la fe nos hace hijos e hijas de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. Y si hijos, también herederos. Romanos 8 y Gálatas 4. ¿Cómo podemos o debemos trabajar entonces para comprar esa herencia de la cual ya somos herederos por la fe? ¿Qué diremos entonces de las Escrituras que parecen indicar que un hombre debe hacer buenas obras y vivir bien por el bien del cielo o la recompensa eterna, como estas? Haceos amigos con las riquezas de maldad y acumulad tesoros en el cielo, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y otras similares. Yo digo que aquellos que no entienden ni sienten en sus corazones lo que significa la fe, hablan y piensan de la recompensa de la misma manera que lo hacen de la obra, y no suponen que un hombre deba trabajar sino por respeto a la recompensa, porque imaginan que, en el reino de Cristo, como en el mundo entre los hombres, debe merecer del cielo con sus buenas obras. Pero sus pensamientos son solo sueños y falsas imaginaciones. Acerca de estos hombres habla Malaquías: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o atienda el fuego de mi altar de balde? Es decir, sin respeto a la recompensa. Estos son siervos que buscan ganancias y ventajas,
jornaleros y trabajadores temporales que aquí en la tierra reciben sus recompensas, como los fariseos con sus oraciones y ayunos. Así es con el cielo, la vida eterna y la recompensa eterna, de la misma manera que las buenas obras siguen naturalmente a la fe, como se ha mencionado anteriormente, de modo que no es necesario mandar a un verdadero creyente que trabaje u obligarlo con alguna ley, porque es imposible que no trabaje. Solo espera una oportunidad, siempre está dispuesto por sí mismo, solo necesita recordárselo y distinguir la falsa fe de la verdadera. De la misma manera, la vida eterna sigue naturalmente a la fe y a la buena conducta, sin buscarla, y es imposible que no llegue, aunque nadie piense en ella. Sin embargo, se menciona en las Escrituras, se cita y se promete para que se conozca la diferencia entre un falso creyente y un verdadero creyente, y para que cada uno sepa lo que sigue naturalmente a una buena conducta sin tener que pensarlo. Tomemos un ejemplo grosero. El infierno, es decir, la muerte eterna, amenaza a los pecadores y sin embargo el pecado le sigue naturalmente sin buscarlo, porque ningún hombre hace el mal para ser condenado, sino que prefiere evitarlo. Sin embargo, uno sigue naturalmente al otro, y aunque nadie le advierta, el pecador lo encontrará y lo sentirá. Sin embargo, se amenaza para que los hombres sepan lo que sigue a una vida malvada. Ahora bien, como después de una vida malvada sigue su recompensa sin buscarla, así también después de una vida buena sigue su recompensa naturalmente, sin buscarla ni pensar en ella. Así como cuando bebes vino, sea bueno o malo, el sabor sigue por sí mismo, aunque no lo bebas por eso. Sin embargo, la Escritura testifica y es verdad que somos herederos de la condenación por herencia, y que antes de nacer somos vasijas de la ira de Dios, y llenos de ese veneno del cual naturalmente brotan todos los pecados, y con el cual no podemos evitar pecar, lo cual las otras obras que siguen, cuando nos vemos en el espejo de la ley de Dios, declaran y revelan, matan nuestras conciencias, y nos muestran lo que éramos y no sabíamos, y nos certifican que somos herederos de la condenación. Porque si fuéramos de Dios, nos adheriríamos a Dios y desearíamos la voluntad de Dios, pero ahora nuestras obras, comparadas con la ley, declaran lo contrario, y por nuestras obras nos vemos a nosotros mismos, tanto lo que somos como lo que será nuestro fin. Así que ahora ves que la vida eterna y todas las cosas buenas se prometen a la fe y a la creencia, para que el que cree en Cristo esté a salvo. La sangre de Cristo ha comprado vida para nosotros, y nos ha hecho herederos de Dios, de modo que el cielo viene por la sangre de Cristo. Si quisieras obtener el cielo con los méritos y merecimientos de tus propias obras, estarías equivocado. Sí, y avergonzarías la sangre de Cristo, y para ti Cristo habría muerto en vano. Ahora bien, el verdadero creyente es heredero de Dios por las revelaciones de Cristo. Sí, y en Cristo fue predestinado y ordenado para la vida eterna antes de que el mundo comenzara. Y cuando se nos predica el Evangelio, creemos en la misericordia de Dios, y al creer recibimos el Espíritu de Dios, que es la garantía de la vida eterna, y ya estamos en la vida eterna, y ya sentimos en nuestros corazones su dulzura, y estamos vencidos por la bondad de Dios y de Cristo, y por lo tanto amamos la voluntad de Dios, y por amor estamos dispuestos a trabajar libremente, y no para obtener lo que se nos da gratuitamente, y de lo cual ya somos herederos. Ahora bien, cuando Cristo dice, «Haceos amigos con el mamón injusto, juntad tesoros en el cielo», y cosas por el estilo, puedes ver que el significado e intención no es otro que hacer el bien, y así, naturalmente sin buscar ni preocuparte por la recompensa, encontrarás amigos y tesoros en el cielo y recibirás una recompensa. Por lo tanto, que tu ojo sea sencillo y solo busque una buena vida, y no te preocupes por la recompensa, sino que contento ya sabes y estás seguro de que la recompensa y todas las cosas contenidas en las promesas de Dios siguen naturalmente una buena vida, y tus buenas obras solo testifican y te certifican que el Espíritu de Dios está en ti.
a quien has recibido como una garantía de la verdad de Dios, y que eres heredero de toda bondad de Dios, y que todas las cosas buenas ya son tuyas, compradas por la sangre de Cristo, y almacenadas para el día en que cada hombre recibirá según sus obras, es decir, según lo que sus obras declaren y testifiquen sobre lo que es o fue. Porque los que buscan la recompensa son trabajadores lentos, falsos, sutiles y astutos, y aman más la recompensa que el trabajo. Sí, odian el trabajo, sí, odian a Dios que ordena el trabajo, y están cansados tanto del mandamiento como del mandatario, y trabajan con tedio. Pero el que trabaja por amor puro, sin buscar una recompensa, trabaja verdaderamente. En tercer lugar, que no los santos, sino solo Dios, nos reciben las moradas eternas. Esto es tan claro y evidente que no necesita ser declarado ni probado. ¿Cómo nos recibirán los santos en el cielo cuando cada hombre necesita que solo Dios lo reciba en el cielo y cada hombre apenas tiene para sí mismo? Como se ven las 5 vírgenes prudentes que no dieron de su aceite a las vírgenes insensatas, y que Pedro dice en la 4ª de sus epístolas que el justo es salvo con dificultad, así que ves que la palabra de Cristo, haceos amigos y así sucesivamente, para que os reciban en las moradas eternas, no se refiere a los santos que están en el cielo, sino que se habla de los pobres y necesitados que están aquí presentes con nosotros en la tierra, como si dijera que estás construyendo iglesias, fundando abadías, capillas y colegios en honor a los santos, a mi madre, San Pedro, Pablo y santos que están muertos para hacer de ellos tus amigos. Eso no lo necesitan, sí, no son tus amigos, sino de aquellos que vivieron entonces cuando lo necesitaban. Tus amigos son los pobres que están ahora en tu tiempo y viven contigo, tus pobres vecinos que necesitan tu ayuda y socorro. Hazlos tus amigos con tus riquezas injustas, para que testifiquen de tu fe, y puedas saber y sentir que tu fe es verdadera y no fingida. En segundo lugar, no debemos entender que los hombres estarán en las moradas eternas por hacer obras buenas, porque muchos a quienes mostramos misericordia y hacemos el bien no entrarán allí. Sin embargo, es señal de una buena fe y un amor ferviente hacer el bien, incluso a los malvados, y tratar de acercarlos a Cristo en todo lo que esté en nuestro poder. Los pobres nos dan la oportunidad de ejercitar nuestra fe, y nuestras obras nos hacen sentir nuestra fe, nos certifican y nos aseguran que estamos seguros y hemos escapado de la muerte a la vida, que hemos sido liberados y redimidos de la cautividad y el yugo de Satanás, y que hemos sido llevados a la libertad de los hijos de Dios, ya que sentimos el deseo y la fuerza en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Y en aquel día nuestras obras aparecerán y consolarán nuestros corazones, testificando nuestra fe y confianza que ahora tenemos en Cristo, y esta fe nos mantendrá libre de vergüenza. Como está escrito, el que cree en Él no será avergonzado. Así que las buenas obras ayudan a nuestra fe, nos hacen sentir seguros en nuestras conciencias y nos hacen sentir la misericordia de Dios. Sin embargo, el cielo, la vida eterna, la alegría eterna, la fe, el favor de Dios, el Espíritu de Dios, el deseo y la fuerza para hacer la voluntad de Dios, nos son dados libremente de la abundante riqueza de Dios, comprados por Cristo, sin que tengamos que merecerlos, para que nadie se gloríe sino en el Señor. Para entender mejor este Evangelio, podemos hacer 3 preguntas. ¿Qué es el mamón? ¿Por qué se llama injusto? ¿Y de qué manera Cristo nos ordena imitar y seguir al mayordomo injusto y malvado, que a costa de su Señor procuró su propio beneficio y ventaja? Lo cual es sin duda injusto y pecaminoso. En primer lugar, el mamón es una palabra aramea que significa riquezas o bienes temporales, especialmente todo lo que es superfluo, todo lo que está por encima de la necesidad y lo que se requiere para nuestros usos necesarios, con lo cual un hombre puede ayudar a otros sin perjudicarse a sí mismo. En segundo lugar, se le traduce como riquezas de maldad, no porque se obtenga de manera injusta o con usura,
porque de los bienes obtenidos injustamente no se pueden hacer buenas obras, sino que deben ser devueltos a su dueño, como dice Isaías 61, Yo soy Dios, que aborrezco el robo en la ofrenda. Y en Proverbios 3 dice, Honra al Señor con tus riquezas, pero se les llama de maldad o injusto, porque se usa así, injustamente, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, los días son malos. Aunque Dios los haya creado y sean una buena obra de su creación, sin embargo, se les llama malos porque los hombres malvados los usan mal, y en ellos se cometen muchos pecados, y se dan ocasiones de maldad y peligro para las almas. De la misma manera, las riquezas se llaman malas porque los malvados las utilizan mal y abusan de ellas, porque donde hay riquezas, se sigue el proverbio común, el que tiene dinero tiene lo que quiere, y causa peleas, robos, emboscadas, mentiras, adulaciones y todo tipo de desgracias contra el prójimo, porque todos los hombres están del lado de las riquezas. Pero singularmente ante Dios se llama mamón injusto, porque no se otorga ni se administra la necesidad de nuestro prójimo, porque si mi prójimo tiene necesidad y yo no le doy, ni comparto generosamente con él lo que tengo, entonces le retengo injustamente lo que es suyo, ya que estoy obligado a ayudarlo por la ley de la naturaleza que es, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y Cristo en Mateo 5, a todo el que te pide, dale. Y Juan en su primera epístola, mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrara sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esta injusticia en nuestro propio mamón es vista por muy pocos hombres, porque es espiritual, y en aquellos bienes que se obtienen de la manera más verdadera y justa, los hombres son muy engañados, porque suponen que no hace mal a nadie al guardarlos, en que no los consiguieron con robo, opresión, usura, ni dañan a nadie ahora con ellos. En tercer lugar, muchos se han ocupado en estudiar quién es este mayordomo injusto, porque Cristo lo alaba tanto, pero la respuesta es breve y clara. Cristo no alaba al mayordomo injusto, ni lo presenta ante nosotros para imitarlo por su injusticia, sino por su sabiduría solamente, en que Él, con injusticia, se procuró sabiamente a sí mismo. Es como si yo quisiera provocar a otro a orar o a estudiar diciendo, los ladrones vigilan toda la noche para robar y hurtar. ¿Por qué no puedes tú velar para orar y estudiar? Aquí no alabo al ladrón ni al asesino por su maldad, sino por su sabiduría, en que esperan astutamente y diligentemente su injusticia. De igual manera, cuando digo que las mujeres se casan con oro y seda para complacer a sus amantes, ¿por qué no adornas tu alma con fe para complacer a Cristo? No alabo aquí a la prostituta, sino la diligencia que la prostituta malgasta. De esta manera, Pablo también compara a Adán y a Cristo, diciendo que Adán fue figura de Cristo, y sin embargo, de Adán solo tenemos pecado puro, y de Cristo solo gracia, que son extremadamente contrarios. Pero si la similitud o semejanza reside en el nacimiento original, y no en la virtud y en el vicio del nacimiento, de modo que, así como Adán es el padre de todo pecado, así Cristo es el padre de toda justicia, y así como todos los pecadores proceden de Adán, así también todos los hombres y mujeres justos proceden de Cristo. De la misma manera, este mayordomo injusto es un ejemplo para nosotros solo en su sabiduría y diligencia, en que él se procuró astutamente a sí mismo, para que nosotros, con justicia, seamos tan diligentes en procurar para nuestras almas, como él con su injusticia procuró para su cuerpo. De igual manera sucede con otros textos que parecen ponerse entre nosotros y Dios, como ocurre en el mundo, donde la recompensa es más valorada que el trabajo, y donde los hombres aborrecen el trabajo y lo ejecutan falsamente con el cuerpo y no con el corazón, y solo mientras son observados, para que el trabajo parezca solo exterior. Cuando Cristo dice, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo»,
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 5. No debes imaginar que nuestras acciones merezcan la alegría y la gloria que se nos dará, porque como dice Pablo en Romanos 11, de otra manera la gracia ya no es gracia. No puedo recibirlo por la gracia y la generosidad de Dios libremente y por merecimiento de mis acciones también. Pero debes creer en el Evangelio, las buenas nuevas y promesas de Dios que te dicen que solo por la sangre de Cristo, a través de la fe, Dios se reconcilia contigo y recibes misericordia, te conviertes en hijo de Dios y heredero junto con Cristo de toda bondad de Dios, cuya garantía es el Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones. De estas cosas, las acciones son testigos y certifican nuestras conciencias que nuestra fe es sincera y que el Espíritu correcto de Dios está en nosotros. Porque si sufro pacientemente la adversidad y la tribulación por conciencia solo de Dios, es decir, porque conozco a Dios y testifico la verdad, entonces estoy seguro de que Dios me ha elegido en Cristo, y por amor a Cristo ha puesto en mí su Espíritu, como garantía de sus promesas, cuyo trabajo siento en mi corazón, y las acciones dan testimonio de lo mismo. Ahora solo la sangre de Cristo merece todas las promesas de Dios, y lo que sufro y hago en esta parte de la curación, la sanación y la mortificación de mis miembros, y la muerte del veneno original con que fui concebido y nacido, para que sea completamente como Cristo, y en parte el cumplimiento de mi deber para con mi prójimo, de quien soy deudor de todo lo que he recibido de Dios, para llevarlo a Cristo con todo sufrimiento, con toda paciencia, e incluso con el derramamiento de mi sangre por él, no como una ofrenda o mérito por sus pecados, sino como un ejemplo para provocarlo. Solo la sangre de Cristo quita todo pecado que ha sido, es o será de aquellos que son elegidos y se arrepienten, creyendo en el Evangelio, es decir, las promesas de Dios en Cristo. La parábola del mamón injusto, por William Tyndale.